hacerles llegar un saludo a nombre del compañero presidente Evo Morales, a nombre de las organizaciones sociales de nuestro país, pero también un saludo fraterno y revolucionario a nombre de nuestro instrumento político, del movimiento al socialismo. Compañeros, creo que es importante la reflexión política, pero también es importante en este punto hacer una valoración de cuánto estamos avanzando en el momento político que estamos viviendo. Y no tanto para testimoniar con los discursos, porque considero que es vital, si nos queremos poner en el ámbito de constructores revolucionarios, dejar de hacer una testimoniación teórica, empezar a desarrollar una práctica política que nos permita transformar muchas realidades sociales, políticas, culturales y territoriales que vivimos en América Latina. Pero también creo que es importante saber identificar a los enemigos fundamentales externos e internos y dejar de perdernos en ciertas conflictividades internas que nos desgarran, que nos debilitan y que llevan a profundas frustraciones. Creo que es el momento de ver las visiones históricas de largo plazo y dejarnos de perder en algunas contradicciones pequeñas y cortas que nos permiten, vuelvo a decir, el horizonte histórico. En ese sentido, compañeros, creo que es importante, y tomando la posesión de la ponencia que hemos presentado, primero estamos planteando la necesidad de valorizar el rol histórico de las organizaciones sociales y del instrumento político de nuestro país. ¿Por qué decimos la valorización política de las organizaciones sociales? Y ahí quiero hacer un hincapié muy importante y muy fundamental. ¿Cuál es el sujeto político de este proceso que vive Bolivia? El sujeto político, compañeros, hoy en día, y si vemos la organización social, son fundamentalmente las organizaciones indígenas, originarias y campesinas. Y la identidad y la forma organizativa de esta organización es principalmente el territorio y el tema cultural. Es a partir de este sujeto que tiene su identidad en el territorio y la cultura que se van planteando objetivos macros, y en ellos la Asamblea Constituyente, la nacionalización y las autonomías en nuestro país. Entonces, esta primera constatación nos demuestra que el sujeto político, el sujeto histórico del momento político que está viviendo Bolivia, no son fundamentalmente ni los obreros, ni sectores de clase media, sino fundamentalmente indígenas, originarios, campesinas, pero con la incorporación activa de un sector urbano que tiene una característica importante por el comportamiento migratorio y cultural, o por la característica cultural de la migración aymara, que es a la ciudad combativa de El Alto. Y cuando hacemos referencia al sujeto histórico, vemos que el sujeto histórico no puede estar desvinculado de su naturaleza organizativa. Compañeros, compañeras, yo quiero compartir con ustedes un hecho que me parece vital e importante. En este proceso se ve dos dimensiones. Una, la dimensión orgánica que tiene que ver con el movimiento sindical, y el otro, la dimensión política que tiene que ver con la emergencia y aún la construcción de una organización política que es el instrumento, el movimiento al socialismo. Segundo, compañeros, quiero hacer hincapié y fundamentalmente de cómo estamos construyendo. Yo he escuchado acá varias intervenciones y críticas muy duras al imperialismo, con la cual compartimos, pero a veces es demasiado testimonial y muy reiterativo. Los revolucionarios no podemos ingresar al testimonio teórico reiterativo, sino tenemos que tener la capacidad de que esos principios que enalboramos diariamente se vayan constituyendo en ejes movilizadores de gran parte de la sociedad, si no quedan solo en el eslogan. Y nuestro movimiento se funda en tres principios: el antiimperialismo, el anticolonialismo y el antineoliberalismo. Cuando decimos ser antiimperialistas, y el compañero Evo, en su condición de dirigente social y productor de hoja de coca, luego diputado, hoy el presidente históricamente construido en la lucha social, plantea un primer principio, el antiimperialismo, porque la DEA y los Estados Unidos
de manera directa están en nuestro país. ¿Cuál fue la primera decisión del presidente? La expulsión del embajador norteamericano de nuestro país. Esa fue la decisión de nuestro presidente. ¿Cuál fue la segunda decisión de nuestro presidente? Expulsar a la DEA de nuestro país. Es decir, estas son decisiones políticas que demuestran que cuando uno es un antiimperialista tiene la capacidad de poner en práctica sus visiones y principios. Pero no simplemente tomamos la decisión de expulsar, sino en la constitución política del Estado que se elaboró y desarrolló en la Asamblea Constituyente, de manera clara decimos: prohibimos cualquier injerencia de cualquier país en nuestro país. Por lo tanto, la soberanía se constituye una realidad concreta y clara de nuestro país. Un segundo elemento que me parece importante resaltar: cuando decimos, compañeros, que este proceso tiene una característica de las organizaciones indígenas originario campesinas, las movilizaciones tuvieron un componente, la descolonización. Y la descolonización no solo es cultural, no solo es lingüística, tiene que ver incluso con lo territorial y con las formas políticas y económicas de organización y producción de la comunidad. Por eso que nosotros, en las tesis, desde que se organizó el instrumento político, reconocimos a Bolivia y el objetivo histórico era la construcción de un Estado multinacional en ese momento. No decíamos aún lo plurinacional. ¿Y por qué decíamos lo plurinacional? Porque en nuestro país, compañeros, coexisten muchas naciones indígenas originario campesinas que, a pesar de la invasión española, a pesar de la vida republicana desde 1825 y a pesar del intento de la revolución del 52 de generar una homogeneidad, estas naciones indígenas originarias, tanto en el occidente, que tiene que ver con el altiplano, el valle y el oriente, aún viven. Pero no solo que aún viven, sino tienen capacidades y hoy han logrado tener un nivel de representación altamente importante, y sus formas tradicionales de administrar justicia y sus formas tradicionales de deliberar y de generar reproducción de la comunidad aún coexisten. Y por ello, compañeros, reconociendo estos hechos, nosotros, si queremos luchar contra el colonialismo, tenemos que plantearnos de manera clara la descolonización. Y por ello, en el artículo 1 de nuestra Constitución Política del Estado, definimos con mucha claridad que Bolivia es un Estado plurinacional. Esa es una definición que, en el criterio nuestro, marca una ruptura histórica con el colonialismo en nuestro país y es una visión muy importante para América Latina. Y un tercer elemento que yo les planteaba hace rato, en los principios que desarrolló el movimiento social y el movimiento al socialismo, es el antineoliberalismo. Compañeros, compañeras, uno de los grandes problemas que Bolivia ha enfrentado y aún sigue enfrentando, y lo decimos con mucha claridad, es que ni en la República, ni en el capitalismo de Estado, ni en el neoliberalismo logramos transformar nuestra producción. Yo soy de un departamento, Potosí, que es un símbolo del saqueo desde la invasión española, es un símbolo del saqueo y la contaminación en la época de la República y el neoliberalismo, y por ello nos hemos propuesto el desafío histórico en pleno siglo XXI, pese a que los varios hermanos países que rodean a nuestro país han logrado desarrollar en el siglo XX la industrialización. Pero para ello necesitamos recuperar la propiedad de los recursos naturales. Por eso que el 1 de mayo de 2006 el presidente Evo Morales toma una decisión histórica: la nacionalización de los hidrocarburos en nuestro país. El 1 de mayo tomamos esa decisión. Pero no solo eso, miren, desde el 95 hasta el 2000, más o menos se titularon cerca de 10 millones de hectáreas, y esas titulaciones tuvieron una gran concentración en sectores empresariales muy importantes en el país. Desde que llegamos al gobierno, desde el 2006 hasta ahora, pero además recordarles que la titulación de esas tierras valía un valor de $10 por hectárea. Nosotros en nuestro gobierno hemos titulado alrededor de 40 millones de hectáreas con un valor solo de $1, pero la diferencia sustancial es que la titulación están destinadas a sectores indígenas campesinos.
Entonces, si uno ve la dimensión de nuestra propuesta, la lucha antiimperialista, ve la dimensión de nuestra propuesta, la descolonización, pero también la transformación estructural que había logrado generar una arquitectura de dominación, el neoliberalismo. Estamos construyendo el nuevo Estado, desmontando toda la arquitectura económica, cultural, territorial, institucional que logró desarrollar el neoliberalismo en nuestro país. Por ello, compañeros y compañeras, creo, antes de terminar, es importante, y lo quiero decir de manera rápida y enfática, compañeros del PT, no solo agradecernos, pero creo que en 2012 no podemos volver a venir a repetir muchas cosas que yo escuché hace 2 años cuando participé acá. Primero, creo que debemos tomarnos metas. Si nos declaramos antiimperialistas, ¿cómo los movimientos, los gobiernos y las organizaciones políticas tenemos la capacidad de construir o desarrollar luchas antiimperialistas en nuestros países y cómo estamos avanzando en ese reto? Segundo, si nos estamos proponiendo construir los poderes locales, ¿cómo estamos avanzando? Ahí vamos a poder verificar y constatar cómo estamos avanzando o cómo el imperialismo nos está penetrando. Porque creo que esa tiene que ser la dimensión que nos permita avanzar. Creo que este es un foro altamente importante y positivo, pero también este foro tiene que tener la capacidad de dar un salto cualitativo, de evaluar los avances que estamos desarrollando, pero también de hacer la evaluación de cómo el imperialismo nos está penetrando. Es el momento de la unidad, pero la unidad con una visión altamente histórica. Nos propusimos en Bolivia una meta, la transformación del Estado y la construcción del Estado plurinacional, y queremos ratificar lo que dijo nuestro presidente el día de la promulgación de la Constitución, el 7 de febrero del 2009 en el Alto. Hoy estamos construyendo el Estado plurinacional y el norte histórico es el socialismo comunitario y la filosofía de la construcción es el vivir bien. Por lo tanto, ese reto lo estamos construyendo, compañeros, y jamás vamos a renunciar a ese reto histórico que lo hemos asumido con mucha convicción. Muchas gracias. Gracias.